La noche en la terraza del Rey, el restaurante con más solera y vistas privilegiadas de Sevilla, no era una simple velada de negocios, era una cámara de presión a punto de estallar. Javier Romero, el CEO de 36 años de Romero Corporación, sentía el frío del fracaso recorriéndole la espalda, un escalofrío que nada tenía que ver con la suave brisa de noviembre. Llevaba puesto el peso de toda su empresa y el de 2000 empleados. El contrato con el jeque Faisal Al Saud, valorado en 200 millones de euros, el negocio más grande en la historia de la compañía familiar, se estaba disolviendo como la espuma de la ginebra en un vaso olvidado. Javier se había preparado para esa reunión durante 2 años, invirtiendo tiempo, capital y toda su reputación. Su padre, antes de que su vida se detuviera de forma imprevista hace 5 años, había soñado con expandir la producción de componentes industriales de alta precisión hacia el Golfo, y Javier sentía que estaba a punto de honrar aquella memoria, o de traicionarla. El problema no era la ingeniería, ni el precio, ni siquiera la competencia, era la cultura. Javier había contratado al traductor más prestigioso de Madrid, un hombre con un currículum técnico impecable y 5 doctorados honoris causa, pero que carecía de la sensibilidad diplomática que exigía un magnate como Al Saud, un hombre de negocios tradicional y riguroso. El momento fatídico había llegado con el primer plato, un simple intento de Javier de relajar la atmósfera haciendo un comentario ligero sobre el tiempo en Sevilla comparado con el calor de Doha. En su torpeza, el traductor vertió al árabe una frase que, si bien literal, se tradujo al jeque como una insinuación de que era demasiado blando o poco acostumbrado a las dificultades de un clima frío, algo que en la cultura beduina y en el contexto de un acuerdo de esta magnitud se percibió como un insulto a su resistencia y a su hombría. El jeque Al Saud, vestido con una tobe inmaculada, se había puesto rígido. Sus ojos, que antes habían brillado con curiosidad, se oscurecieron. Sus 3 consejeros intercambiaron miradas alarmadas. Javier, viendo el cambio radical en el ambiente, intentó desesperadamente que el traductor se disculpara y aclarara, pero el hombre, sudando frío bajo el calor de los focos, solo logró enredarse más, utilizando un tono excesivamente coloquial y fórmulas de cortesía insuficientes. El jeque emitió entonces una frase corta en árabe con una frialdad que heló la sangre de Javier, y se levantó de la mesa. En ese instante, Javier supo que 200 millones de euros se habían esfumado. El sueño de su padre, su expansión y el futuro de Romero Corporación estaban en peligro por una desafortunada elección de palabras. Fue justo entonces, cuando la desesperación era más aguda, cuando la puerta de cristal del restaurante se deslizó y la atención de todos se desvió hacia la figura que entraba. Era Elena García, una joven de 26 años. Llevaba un viejo abrigo azul que había visto tiempos mejores, unos vaqueros remendados y unas zapatillas deportivas que revelaban una larga jornada de pie. En la mano, sostenía una cesta de mimbre de donde asomaban las cabezas de unas orquídeas blancas que venía a entregar para un cliente de otra mesa. Pertenecía a un mundo completamente distinto al de los trajes de 3000 euros y las joyas que la rodeaban. Sin embargo, su presencia no fue el plot twist, sino la voz que salió de ella. Elena había escuchado la última frase del jeque justo al cruzar el umbral. Entendió el dialecto, el contexto y, lo más importante, la profundidad de la ofensa no intencionada. Vio la desesperación genuina en el rostro de Javier, un cliente habitual de su puesto de flores, aunque él no lo supiera, y la dignidad ofendida del jeque. En un acto de audacia pura, impulsada por una mezcla de empatía y un sentido innato de la diplomacia, Elena dejó la cesta a un lado
y se acercó a la mesa, pidiendo disculpas por su intrusión en un árabe del Golfo perfecto, con la entonación y las fórmulas de cortesía que solo se aprenden a través de una inmersión profunda en la cultura. Perdonen la interrupción, pero creo que ha habido un malentendido que atañe a la raíz misma del respeto y la hospitalidad que su excelencia merece. Comenzó Elena, mirando al jeque con el respeto apropiado, sin ser sumisa. No se dirigió a Javier, sino al magnate, honrando su posición. Explicó que la intención del señor Romero no había sido la de faltar al respeto, sino de expresar una admiración sincera por la capacidad del jeque de adaptarse a nuevos entornos, una cualidad altamente valorada en el mundo de los negocios internacionales, donde la resiliencia es clave. No tradujo las disculpas de Javier, palabra por palabra, sino que las reformuló utilizando una cita de un antiguo poeta árabe sobre la generosidad del anfitrión y la valía del huésped que honra el esfuerzo. En apenas 60 segundos, el ambiente se transformó. El jeque al-Saud, que ya había dado media vuelta, se detuvo, regresó a su asiento y miró a Elena con una curiosidad que reemplazó a la frialdad. Empezaron a conversar. Para los presentes, era como ver un duelo diplomático en un idioma arcano. Para Javier, era como presenciar un milagro. Elena no estaba solo traduciendo. Estaba mediando culturalmente, salvando una diferencia de perspectiva con una sensibilidad que el mundo académico de su antiguo traductor no había podido proporcionar. La revelación impactante sobre Elena García se cernía en el aire. La chica del abrigo gastado, con las manos que el frío y el trabajo le habían agrietado, no era simplemente una florista. Elena era una licenciada cum laude en Relaciones Internacionales por la Universidad de Salamanca, una de las universidades con más prestigio de España. Había estudiado becada, con matrícula de honor en todos sus cursos, mientras trabajaba en 2 empleos nocturnos para costearse la vida. Había realizado prácticas en los despachos de las Naciones Unidas en Ginebra, colaborando en proyectos de cooperación internacional. Hablaba fluidamente 5 idiomas, español, árabe, inglés, francés y alemán, y había escrito una tesis sobre los flujos de capital en Oriente Medio que sus catedráticos habían calificado de obra maestra. Su destino estaba sellado. Una carrera brillante en la diplomacia o en las altas esferas de la consultoría. Pero la vida, como a veces hace, le había dado un giro brutal. Su padre, un pequeño empresario de éxito local, de repente falleció a causa de un infarto fulminante mientras estaba de viaje. Este triste suceso no solo dejó un vacío emocional, sino también unas deudas empresariales devastadoras, que en el contexto de la legislación mercantil española exigían una respuesta rápida para proteger el patrimonio familiar restante. Casi al mismo tiempo, su madre enfermó gravemente, necesitando un tratamiento médico largo y costoso. Elena se vio obligada a tomar una decisión imposible: perseguir su sueño internacional o asegurar la supervivencia y el bienestar de su familia. No dudó. Abandonó su puesto de becaria en Ginebra, regresó a su humilde estudio en Lavapiés y usó sus escasos ahorros para comprar una furgoneta pequeña y un puesto de flores, eligiendo el negocio con el que podía conseguir efectivo diario para los gastos médicos y el pago de las hipotecas pendientes. Durante 3 años, Elena había vivido una doble vida. Cada mañana a las 6 preparaba el café árabe que había aprendido a hacer de niña y se dirigía al mercado mayorista. A las 7:30 estaba en su esquina en la Avenida de la Constitución, sonriendo a clientes que la trataban con condescendencia o desinterés, hombres con trajes de miles de euros que ni siquiera la miraban a los ojos, y mujeres que regateaban hasta 50 céntimos por un ramo que ella había creado con un sentido estético casi artístico. La rutina la mantenía anclada,
Después de visitar a su madre en la clínica de Sevilla, volvía a casa a estudiar, a leer el Financial Times en inglés, a seguir los mercados financieros en alemán, a escuchar podcasts de economía. Se negaba a dejar que su intelecto se oxidara. Mantenía vivo lo que había sido, aunque el mundo, por circunstancias adversas, la había colocado en un papel invisible. En la mesa del restaurante, el jeque Al-Saud finalmente sonrió, una sonrisa genuina. Se dirigió a Javier en inglés, algo que no había hecho en toda la noche, un gesto que indicaba la apertura de un nuevo camino. Dijo que apreciaba el esfuerzo de Romero Corporación por encontrar a alguien que verdaderamente entendiera su cultura. Entonces preguntó a Javier directamente por la identidad de la joven. Javier, que aún intentaba procesar que la florista que le había salvado el negocio era una intelectual políglota, se quedó sin palabras. Fue Elena, con una calma asombrosa y una rapidez mental digna de un diplomático, quien intervino. Explicó, con modestia pero firmeza, que era una consultora cultural externa, especializada en Oriente Medio, que había sido llamada a asistir a Romero Corporación de forma ocasional. Era una mentira piadosa, necesaria para mantener la dignidad corporativa de Javier y el protocolo. Javier captó la jugada inmediatamente y la secundó, afirmando que Elena era una experta de valor incalculable. El jeque pareció completamente satisfecho con la explicación y en un gesto inesperado de confianza y pragmatismo invitó a Elena a unirse a la cena como su traductora cultural personal. Elena dudó, mirando su atuendo humilde en ese templo de la elegancia sevillana, pero Javier, con una mirada de súplica silenciosa, le rogó que aceptara. Ella asintió. La cena que siguió fue extraordinaria. Con Elena mediando, la conversación fluyó. Ella no traducía meras palabras, sino que interpretaba intenciones y contextos. Cuando el jeque utilizaba una metáfora compleja, Elena se la explicaba a Javier con referencias a la historia empresarial española. Cuando Javier quería expresar agradecimiento, ella lo reformulaba utilizando referencias que resonaban con la tradición árabe de honor. Al final de la velada, el jeque Al-Saud, con una calidez restaurada, firmó el contrato de 200 millones de euros. La condición era clara y resonante. Elena García debía formar parte del equipo que gestionaría el proyecto, siendo el punto de contacto cultural y estratégico. Mientras el jeque y sus consejeros se retiraban satisfechos, Javier se quedó a solas con Elena. La miró de verdad por primera vez. Los ojos castaños brillantes, la inteligencia desbordante. Luego, se percató de la cesta de flores abandonada. Fue entonces cuando Elena, con una sonrisa genuina, ya sin el peso de la formalidad, le reveló la verdad completa. La florista de la esquina, la misma que preparaba las orquídeas blancas para la madre de Javier cada viernes, era ella. Le contó la historia de su padre, de las deudas, del compromiso con la salud de su madre. Fue una confesión desnuda de sacrificio y resiliencia. Javier, que había tenido que hacerse cargo de la empresa y de la salud de su propia madre de forma repentina tras el fallecimiento de su padre a los 31, sintió una conexión instantánea con el sentido de la responsabilidad de Elena. No vio una florista. Vio a una estratega, a una diplomática nata, a una persona de inmenso coraje. Sin dudarlo, y entendiendo que el talento de Elena superaba cualquier currículum tradicional, le hizo una oferta que era la solución perfecta y coherente a la precariedad de Elena, totalmente dentro del marco legal español. Un puesto como directora de Relaciones Internacionales de Romero Corporación, con un salario que no solo aseguraría a su madre la mejor atención médica disponible en España, sino que también saldaría todas sus deudas en un periodo de menos de un año. Era una solución profesional y ética a una situación personal crítica, y una forma de asegurar el talento que había salvado la empresa. Elena, sin embargo,
no aceptó de inmediato. El mundo corporativo no se ganaba con un golpe de suerte y desconfiaba de la rapidez del ofrecimiento. Quería entender la motivación profunda de Javier. Él fue honesto. El jeque la había pedido, sí, pero su decisión de contratarla iba más allá. En aquella noche de crisis, ella había demostrado inteligencia estratégica, sensibilidad cultural y capacidad de pensamiento rápido bajo presión, cualidades que valían más que 10 MBAs. Le dio un cheque por la consultoría de la velada, un monto que equivalía a 3 meses de su trabajo como florista, y le dijo que se tomara la noche para pensarlo. Elena abandonó el restaurante aturdida, sintiendo que la realidad que había construido con esfuerzo y sacrificio estaba a punto de desmoronarse para dar paso a un futuro completamente nuevo. La vida, que le había quitado el sueño con la pérdida de su padre y la enfermedad de su madre, le ofrecía ahora una segunda oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad, pero que estaba perfectamente justificada por su talento demostrado. Después de 3 días de una profunda e ineludible reflexión, que se sintieron como 3 años, Elena tomó la decisión que cambiaría irrevocablemente el curso de su vida. Su madre, desde la cama de la clínica de Sevilla, había sido su ancla y su impulsora. Con una sonrisa débil pero firme, le había dicho: «Hija mía, ya has dedicado 3 años de tu vida al sacrificio. No dejes que el miedo te arrebate lo que te has ganado con tu intelecto. La vida te está ofreciendo una segunda oportunidad. Cógela». Con esa bendición y el recuerdo constante de la súbita pérdida de su padre, que le había enseñado que el futuro es siempre incierto, Elena llamó a Javier Romero. Aceptó el puesto de directora de Relaciones Internacionales de Romero Corporación. Su primer día en el rascacielos de la Avenida de la Constitución fue una inmersión forzosa en un universo de cristal y acero. Elena llegó a las 7 de la mañana, antes que nadie, con uno de los 2 trajes de chaqueta que poseía, adquirido para su entrevista en las Naciones Unidas hacía ya 3 años. El tejido se sentía rígido, y su corte resultaba claramente anticuado junto a la sofisticación minimalista que se respiraba en el lobby. La recepcionista, una joven pulcra, con un uniforme impecable, la miró con una mezcla de sospecha y condescendencia. Esta tensión se disipó cuando Javier Romero bajó personalmente del piso 15 para recibirla. Su simple presencia y el gesto de darle la bienvenida delante de la recepcionista silenció cualquier posible murmuración inicial. La oficina que le asignaron era más grande que su estudio completo en Lavapiés. Un escritorio de caoba maciza, tecnología de vanguardia y una vista panorámica de Sevilla que la hizo contener las lágrimas. Por primera vez en 3 años, Elena sintió que el mundo no la trataba como invisible. El verdadero desafío, sin embargo, no fue la soledad del éxito, sino la hostilidad palpable de su nuevo equipo. 12 directivos, todos varones, mayores de 40 años y con una trayectoria envidiable. Para ellos, Elena era una incógnita, una imposición del CEO, sospechosa de favoritismo. El escepticismo se materializó en una sala de reuniones con paneles de madera noble. Elena, con una profesionalidad inquebrantable, presentó su plan estratégico para el mercado de Oriente Medio. El análisis era impecable. Desglosaba las políticas de inversión del jeque Al Saud. Identificaba 4 posibles joint ventures en el sector energético de la zona y predecía un crecimiento de la facturación de al menos un 20% en los siguientes 2 años. Pero en lugar de ser aplaudida, fue atacada en cada punto. Miguel Torres, el director financiero, CFO, y uno de los directivos más influyentes, con una trayectoria de 20 años en la empresa, lideró la ofensiva.
la desafió con cifras, la interrumpió con preguntas técnicas capciosas y sugirió que su análisis carecía de la perspectiva de mercado tradicional de Romero Corporación. Elena, recordando los inviernos de Sevilla vendiendo flores bajo la lluvia, mantuvo la calma. Respondió a cada ataque no con emotividad, sino con datos, citando regulaciones fiscales de Doha que refutaban a Torres, y exponiendo modelos económicos que había desarrollado durante sus estudios en la Universidad de Salamanca. Su maestría en el tema era tan profunda, su fluidez al citar las leyes de inversión tan clara, que al cabo de una hora, la sala quedó en un silencio absoluto. El respeto no se ganaba con títulos, sino con la competencia. Al terminar, la única frase que se oyó fue la de Torres, que masculló un «Analizaremos su propuesta, señorita García», con un tono que denotaba una derrota a regañadientes. Esa misma tarde, Javier la llamó a su oficina. Elena esperaba una crítica constructiva o quizás una advertencia sobre la hostilidad del equipo. En su lugar, Javier le sonrió. Le dijo que había hecho exactamente lo que debía, demostrar que merecía el puesto con hechos. La defensa de su propuesta había sido brillante. Fue entonces cuando la conversación se deslizó hacia lo personal. Javier le preguntó, con genuina curiosidad y respeto, por qué había abandonado una carrera tan prometedora en la diplomacia internacional para volver a España a vender flores. Elena, sintiendo una confianza inusual hacia su jefe, le contó la historia completa: la pérdida de su padre, las deudas empresariales, la enfermedad de su madre y la elección consciente de priorizar a su familia. Javier escuchó sin interrumpir, y Elena percibió en sus ojos un respeto profundo, no una lástima condescendiente. Él le confió a su vez su propia historia, cómo se vio obligado a asumir el rol de CEO a los 31 tras el fallecimiento repentino de su progenitor, sintiendo el peso de 2000 familias sobre sus hombros. Ese momento de vulnerabilidad compartida no era solo una anécdota, era la construcción de un lazo inquebrantable, un pacto tácito de comprensión mutua que trascendía la relación jerárquica. Las semanas y meses siguientes fueron de una intensidad agotadora, pero increíblemente productiva. Elena se convirtió en el canal de comunicación exclusivo y de alta confianza con el jeque Al Saud, que no solo cumplía el contrato de 200 millones de euros, sino que, gracias a la gestión impecable de Elena, comenzó a presentarla a otros contactos de alto perfil en el Golfo. Puertas que habían permanecido cerradas a Romero Corporación durante décadas se abrían ahora. Elena era una embajadora cultural, explicando las sutilezas empresariales del mercado español al jeque y traduciendo las expectativas árabes al equipo directivo. Su habilidad era tan notoria que consiguió cerrar en solo 6 meses 3 nuevos contratos de exploración y desarrollo por un valor total de 400 millones de euros. El equipo directivo, aunque reacio al principio, tuvo que inclinarse ante los números, que hablaban más alto que cualquier prejuicio. En este torbellino de éxito profesional, la relación entre Javier y Elena se profundizó. Compartían almuerzos de trabajo, terminaban jornadas maratonianas en el piso 15 y Elena notaba los pequeños detalles de Javier. Cómo siempre era el primero en llegar y el último en irse, cómo recordaba los nombres de los hijos de los conserjes, cómo visitaba a su propia madre cada domingo. Y Javier observaba a Elena, cómo estudiaba informes durante el almuerzo, cómo trataba a los becarios con la misma deferencia que al jeque y cómo, a pesar del cansancio, una sonrisa genuina se dibujaba en su rostro cuando creía que nadie la veía. La atracción mutua era un secreto a voces, una corriente eléctrica que existía entre ellos, pero que ambos se esforzaron por ignorar, anteponiendo la estabilidad de la empresa y la reputación de Elena.
Ambos estaban en un punto de la vida donde el riesgo personal no podía comprometer la seguridad profesional que tanto esfuerzo les había costado construir. El punto de inflexión llegó con un viaje de negocios a Doha para visitar las nuevas instalaciones. Era un viaje de 5 días de reuniones continuas. Por primera vez, Elena voló en clase business. Al mirar la alfombra de luces que era Doha desde la ventanilla del avión, sintió una punzada de emoción, una confirmación de que sus sueños, aunque transformados, estaban renaciendo. Se alojaron en un hotel de 7 estrellas. La segunda noche, Javier le preguntó si le gustaría cenar con él, lejos de la formalidad de los clientes. Cenaron en una terraza con la ciudad brillando como un espejismo de modernidad. Hablaron primero de trabajo, de las complejidades del mercado, de la política energética global. Luego, sin querer, la conversación se deslizó hacia los territorios del corazón y las aspiraciones. Elena le contó su dolor por el sueño ceifado de la diplomacia en las Naciones Unidas y su miedo a que el éxito actual fuera efímero. Javier le contó su deseo de expandir la empresa, no por acumulación, sino para crear miles de nuevas oportunidades de empleo en España, honrando el legado de su familia. Se entendían a un nivel que superaba lo profesional. La conexión era innegable, un hecho que pesaba más que cualquier regla corporativa. Al día siguiente, durante una visita a una planta de componentes, un ingeniero local hizo un comentario despectivo y sexista sobre Elena en árabe dialectal, pensando que ella no lo entendería. No sabía que estaba hablando con una de las mentes más brillantes de la delegación. Antes de que Elena pudiera articular una respuesta diplomática, Javier intervino con una furia tranquila. Él no entendía el árabe, pero había captado la expresión del ingeniero y el impacto en Elena. Cuando Elena tradujo el comentario, Javier alzó la voz, declarando claramente ante los ingenieros y consejeros presentes que Elena García no era una empleada, sino su socia estratégica, y que cualquier falta de respeto hacia ella sería considerada una ofensa personal hacia el CEO de Romero Corporación. Su firmeza, su defensa incondicional y pública, consolidó la lealtad de Elena y la posicionó con respeto incuestionable ante el equipo local. Esa misma tarde, al volver al hotel, Javier hizo algo completamente inesperado. Le entregó un ramo de rosas blancas. «Es hora de que alguien te compre flores a ti», le dijo con una sonrisa. Se miraron. El silencio se prolongó por un instante cargado de todas las palabras no dichas, de toda la tensión acumulada durante meses. El momento fue interrumpido por la llamada de uno de sus asistentes, pero el gesto había quedado grabado. El último día, el jeque Al Saud organizó una cena privada. Durante la velada, el jeque, con su sabiduría ancestral, los impactó con una revelación personal. Con una sonrisa enigmática, comentó que había observado la dinámica entre ellos. «La atracción es evidente», les dijo, «y la vida es un viaje demasiado corto para que 2 personas de vuestro calibre antepongan el miedo a la felicidad». Su bendición tácita, proveniente de un hombre tradicional que valoraba la estabilidad y la conexión, rompió el último muro de contención. En el vuelo de regreso a Sevilla, que duraba más de 5 horas, el silencio se rompió. Javier fue el primero en hablar. Le dijo a Elena que el jeque tenía razón, que sus sentimientos por ella iban mucho más allá de la admiración profesional, pero que respetaría cualquier decisión que ella tomase. Elena, agotada de la batalla, decidió ser completamente honesta. También ella sentía algo, un amor, que había crecido gradualmente y sin pedir permiso. Pero el miedo a que una relación fallida pudiera costarle tanto la posición que tanto le había costado ganar como el vínculo personal con él, era una barrera real. Era un riesgo que no podía permitirse.
Javier, con una madurez que la conmovió, entendió. Esperaré. El trabajo es lo primero, siempre. Pero si un día te sientes segura, yo estaré aquí, sin presiones. Sellaron el pacto con un apretón de manos que valía más que 1000 promesas. 6 meses más tarde, Elena era, de facto, la vicepresidenta de Asuntos Internacionales de Romero Corporación. Los 400 millones de euros en nuevos contratos se sumaban a los 200 millones de euros del contrato inicial, y la empresa vivía su era de mayor prosperidad. El equipo, incluido el reacio Miguel Torres, la respetaba. No obstante, el éxito siempre atrae la sombra de la envidia. Torres, el CFO, era un hombre amargado por haber sido eclipsado y vio en la relación personal de Elena y Javier una debilidad. Empezó a investigar el pasado de Elena y, abusando de su acceso a bases de datos financieras internas, descubrió los detalles de las deudas que su padre había dejado y que aún estaban siendo gestionadas, aunque bajo control. Utilizó esta información personal y delicada, cuya difusión era ilegal según la estricta Ley de Protección de Datos española, para tejer una narrativa tóxica, que Elena había seducido al CEO para obtener el puesto y acceder al dinero con el objetivo final de saldar sus deudas. Esparció rumores sutiles pero corrosivos sobre el favoritismo en la alta dirección. Los rumores, amplificados por el resentimiento de Torres y el conservadurismo de algunos miembros del Consejo de Administración, llegaron a la cúpula. El Consejo, preocupado por la gobernanza corporativa y la transparencia ante los inversores, convocó una reunión extraordinaria. No se cuestionaban los 600 millones de euros en beneficios que Elena había traído, sino la ética detrás de la toma de decisiones del CEO. Javier defendió a Elena con números, gráficos y proyecciones. La defendió con su palabra, pero el Consejo, compuesto en su mayoría por hombres y mujeres de más de 60 años, quería escuchar a Elena directamente. Fue una inquisición corporativa en toda regla. Le preguntaron sobre las deudas, sobre su pasado como florista y sobre su relación con Javier. Elena se presentó con una honestidad brutal. Contó la historia completa, su licenciatura, el sacrificio de 3 años, el encuentro en la terraza del Rey. Admitió la atracción mutua con Javier, pero reafirmó que la relación siempre había sido profesional, con los números como prueba irrefutable de su competencia. El daño, sin embargo, ya estaba hecho. El Consejo, actuando con una lógica de percepción es realidad, le dio un ultimátum que era a la vez un reconocimiento de su valor y una forma de distanciarla del CEO. O aceptaba un traslado a Doha para gestionar la oficina de Oriente Medio desde allí, eliminando el conflicto de interés geográficamente, o debía renunciar con una cuantiosa liquidación. Javier estaba devastado y ofreció luchar contra el Consejo, pero antes de que Elena pudiera decidir, una noticia terrible irrumpió. Su madre sufrió una crisis grave de su enfermedad. Necesitaba una intervención quirúrgica compleja e increíblemente costosa. Elena se derrumbó. La presión de la empresa, la amenaza del despido y la posible pérdida de su madre la aplastaron. Javier la encontró llorando desconsoladamente en su coche. Sin mediar palabra la abrazó y luego, con la frialdad estratégica de un CEO en crisis, organizó todo. No preguntó. Simplemente ordenó los mejores médicos de España, el traslado a una clínica privada de excelencia, los mejores tratamientos disponibles en Barcelona. Cuando Elena protestó por el costo, él fue firme. No es una decisión de Romero Corporación, es una decisión mía. Lo hago porque quiero, porque me importas tú y la persona que te dio la vida.
Su acción no era un favor, sino una demostración incondicional de amor y apoyo, una solución coherente que anteponía la vida humana y la decencia a la contabilidad y las habladurías corporativas. El hospital, con sus pasillos asépticos y el persistente aroma a desinfectante, se convirtió en el escenario del plot twist más significativo de la historia de Elena. Mientras su madre era preparada para la intervención quirúrgica de alto riesgo, Elena y Javier Romero se sentaron en la sala de espera, despojados de sus roles corporativos. Allí, lejos de los despachos de caoba y las presiones del Consejo de Administración, la verdad finalmente salió a la luz. La demostración incondicional de apoyo de Javier, organizando en horas el acceso a los mejores especialistas y la clínica de élite en Barcelona, un costo que ascendía a una suma que Elena solo habría podido soñar con saldar en 10 años. Fue la prueba de amor más contundente. Elena, agotada por la batalla, se inclinó hacia él. «Te quiero, Javier», susurró la primera vez que se permitía articularlo. «Probablemente te quiero desde aquella noche en la terraza del Rey, desde el momento en que me miraste sin ver solo a la florista». Reconoció que el miedo a que una relación fallida pudiera costarle su carrera era real, pero el miedo a la pérdida de su madre y la profunda conexión que sentía por él pesaban infinitamente más. Javier, tomando sus manos agrietadas, respondió con la misma honestidad. «Yo también te quiero, Elena. Los 12 meses que pasé manteniéndote a distancia han sido una tortura. Eres la persona más extraordinaria, más brillante y más íntegra que he conocido. Que el Consejo piense lo que quiera. El único valor que realmente importa está aquí, entre nosotros». Se besaron en medio de la desolación de la sala de espera, rodeados de máquinas expendedoras y el sonido monótono del monitor de la UCI, un momento que se sintió más perfecto y real que cualquier cena en un restaurante de 7 estrellas. Habían elegido el amor y la honestidad por encima de la intriga corporativa. La intervención de su madre fue un milagro de la ciencia y la habilidad humana. El cirujano, uno de los más renombrados de España que Javier había conseguido movilizar, salió del quirófano con una sonrisa esperanzadora. La operación había sido un éxito rotundo. La recuperación sería larga, se extendería por al menos 6 meses, pero el pronóstico era excepcionalmente positivo. La presión financiera y emocional que había ceifado los sueños de Elena durante 3 años se disipó finalmente. Con ese peso levantado, Elena pudo pensar con una claridad meridiana sobre su futuro. Entendió que el Consejo no solo estaba preocupado por el conflicto de interés, sino por su independencia. Elena rechazó formalmente tanto la opción de traslado a Doha como la renuncia. En su lugar, presentó al Consejo de Administración una propuesta que era una obra maestra de estrategia financiera y diplomática. Fundaría su propia empresa de consultoría independiente, García International Consulting. El Consejo la miró con recelo, pero Elena tenía el argumento irrefutable en sus manos. Romero Corporación sería su primer y principal cliente mediante un contrato de consultoría exclusivo a largo plazo. Esta jugada ofrecía una solución coherente y positiva a 4 problemas a la vez. Primero, eliminaba el conflicto de interés percibido por el Consejo, ya que Elena no sería empleada de Javier, sino proveedora de servicios externos. Segundo, demostraba que su valor no estaba ligado a un puesto, sino a su know-how. Tercero, garantizaba a Romero Corporación el acceso continuo a los 600 millones de euros en negocios que ella había gestado y los futuros contratos en Oriente Medio. Y cuarto, le daba a Elena la libertad de trabajar con otras 2 o 3 grandes empresas españolas que buscaban expandirse al Golfo, diversificando sus ingresos y consolidando su reputación.
El consejo, que no podía negar los 400 millones de euros en contratos que ella había conseguido en 6 meses, se vio acorralado por la lógica financiera. Aceptaron la propuesta. Pero la revelación impactante final vino de Javier. Se puso de pie, mirando a cada miembro del consejo a los ojos, en un acto de total transparencia que sentaría un precedente ético para Romero Corporación, declaró públicamente: «Quiero que sepan que Elena y yo tenemos una relación personal que es seria. Si el consejo tiene algún problema con mi elección de pareja, que entienda que esta es mi renuncia. Ella es la razón del éxito de esta empresa, y yo no voy a elegir entre mi corazón y mi empresa». El silencio que se produjo fue ensordecedor. La tensión se rompió cuando el miembro más anciano del consejo, un hombre respetado de 75 años que había conocido al padre de Javier, habló. Con una voz pausada pero firme, dijo que en sus 40 años de experiencia había visto a muchos CEO, pero nunca a uno que hubiera triplicado los beneficios de la empresa y abierto nuevos mercados de forma tan eficiente en un periodo tan corto. Si la señorita García es la fuente de la felicidad y el éxito del señor Romero, ¿quiénes somos nosotros para oponernos? Lo que veo es un negocio que florece y un hombre íntegro. Uno tras otro, los miembros del consejo votaron a favor de la propuesta de Elena, y el apoyo a Javier fue total. Miguel Torres, el director financiero, fue el único que votó en contra, una amargura que pronto lo llevaría a su propia y justa salida de la empresa 6 meses después, incapaz de asumir el nuevo orden. Elena fundó García International Consulting. Su primera oficina era pequeña, en el centro financiero de Sevilla, con solo 3 personas en su equipo, pero creció exponencialmente. Romero Corporación era el cliente principal, pero pronto llegaron empresas del sector de la energía y la logística, atraídas por la reputación de Elena. Se convirtió en la mujer que no solo hablaba árabe con fluidez, sino que entendía el Golfo con el corazón. Su historia de superación y talento se convirtió en una leyenda en los círculos empresariales. Un año después de aquella fatídica noche en el restaurante, Elena recibió una llamada personal del jeque Al Saud. La invitó a Doha para un evento especial. Elena y Javier, ahora pareja oficial, volaron juntos. El evento era una conferencia global sobre emprendimiento femenino en el mundo árabe. El jeque quería que Elena fuera la oradora principal. Elena dudó, sintiéndose abrumada por la magnitud, pero Javier la animó. «Tu historia es un faro de esperanza, Elena. Tienes que contarla». En el escenario, ante cientos de mujeres líderes, empresarias y estudiantes árabes e internacionales, Elena contó su increíble viaje, de la excelencia académica ceifada, al sacrificio personal vendiendo flores en el frío de Sevilla y al milagro de su resurgimiento corporativo. Habló del coraje que se necesita para pedir ayuda, de la importancia de la educación y de cómo las segundas oportunidades existen si se tiene la valentía de aprovecharlas. Su discurso fue recibido con una ovación de pie que duró más de 5 minutos, un verdadero milagro de inspiración que trascendía las fronteras. Al terminar, docenas de mujeres se acercaron a ella, buscando consejo y mentoría, y Elena supo que su propósito se había ampliado. Ya no era solo un puente para los negocios, sino un puente de esperanza y empoderamiento. De vuelta en Sevilla, Javier condujo a Elena a un lugar especial, la esquina exacta de la Avenida de la Constitución, donde ella había vendido flores durante 3 años. Era de noche. El puesto estaba cerrado y ahora otra persona, un joven universitario intentando costearse sus estudios, ocupaba su lugar. Javier se arrodilló justo en el asfalto, en ese lugar que simbolizaba el fin de una era y el comienzo de otra. Sacó un anillo y le propuso matrimonio.
Quiero pasar el resto de mi vida con la mujer que no solo salvó mi empresa y honró la memoria de mi padre, sino que sobre todo me enseñó que la verdadera riqueza es la integridad. ¿Quieres casarte conmigo, Elena? Elena, entre lágrimas de absoluta felicidad, dijo que sí. La nueva vendedora de flores, confundida por la escena, fue testigo del comienzo de un final feliz. La boda se celebró 6 meses después, un evento magnífico y sobrio que honraba sus raíces andaluzas y su nueva vida cosmopolita. Clientes de todo el mundo asistieron, y el momento más conmovedor fue cuando la madre de Elena, completamente recuperada, caminó por el pasillo. El jeque Al Saud, sentado en primera fila con el corazón conmovido, aplaudió viendo la historia que había ayudado a tejer. Durante el brindis, Javier dijo que a veces, cuando crees haberlo perdido todo, la vida te regala el milagro que realmente necesitas. La pérdida de los 200 millones de euros aquella noche se había transformado en el mayor premio. Elena. Elena respondió con su brindis. Dijo que sus 3 años vendiendo flores no fueron tiempo perdido, sino una preparación esencial, un máster en humildad, en entender el valor del dinero y la dignidad del trabajo. Había aprendido que los sueños no se evaporan, sino que a veces se transforman en algo mucho mejor. El epílogo de la historia se convirtió en una leyenda inspiradora en España y el Golfo. 5 años después, Elena fue nombrada consejera de Asuntos Internacionales por el gobierno español, una posición que le permitía influir en la política exterior y comercial del país. 10 años después, ya con 2 hijos, Elena había abierto escuelas de formación profesional para mujeres jóvenes en 3 países de Oriente Medio, utilizando su experiencia y sus contactos para crear oportunidades y puentes culturales. 15 años después, su labor humanitaria y su incansable trabajo por la comprensión entre culturas la llevaron a ser candidata a un Premio Nobel de la Paz. Aquella noche de la boda, mientras bailaba con Javier, Elena le susurró que todo había comenzado con flores. Javier respondió: «No, mi amor, comenzó con coraje, el coraje de una mujer que había tocado fondo, que no dejó que una pérdida ceifara sus sueños, sino que usó su intelecto para transformar el asfalto de Sevilla en un puente de oro hacia un futuro milagroso». Su historia se convirtió en el faro de que la verdadera competencia, la integridad y el coraje siempre encuentran su justa recompensa, incluso cuando llegan disfrazados de una entrega de flores en una noche de noviembre. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.